Señor me ministraba mucho, lo he compartido en alguna iglesia ya, créanselo que para mí ha sido de mucha bendición porque ha sido muy direccional el sermón. Y espero que en esta tarde usted pues, pueda apreciar lo que el Señor quiere hablar. ¿Amén? Bueno, vamos a leer en Juan capítulo 8, verso 31, es un bestseller este versículo, el versículo 32, lo conocemos prácticamente todos, pero yo voy a hacer hincapié en el capítulo 8, verso 31. No sé, hermanos míos, no estaré mucho rato. Capítulo 8, verso 31. De hecho, el fácil aquí lo tiene, Juan capítulo 8, verso 31. Amén. Cuidado, busca. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen bien, esta es la frase. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. No es sencillo, Amén. es muy sencillo, pero yo sé que ustedes me van a dar el tiempo para poco a poco, Amén. Gloria a Dios. introducirles el mensaje, y que no sea un mensaje más, Iglesia del Señor, Amén. sino que nos vayamos de aquí con una dirección diciendo, Señor, ayúdame. Amén. No es un mensaje exhortativo, ni mucho menos, para eso está el pastor. Amén. Pero creo que será de edificación. Amén. Hermanos míos, dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta por la que quiero iniciar el sermón es, ¿usted es un discípulo verdadero de Cristo? ¿Amén? ¿Saben? Ser un discípulo de Cristo no es una profesión. ¿Amén? No es una profesión porque el médico cuando termina su trabajo se va para su casa y es felizmente con su mujer y con sus hijos. ¿Verdad? No es una profesión. Un discípulo no puede desconectar, José. No podemos desconectarnos de que somos discípulos de Cristo. Somos discípulos en todo tiempo. Amén. ¿Amén? Ser discípulo a tiempo completo, por encima de lo que te dediques, de la profesión que te dediques, por encima del rango familiar que tengas, por encima de cualquier profesión en la carne, Iglesia del Señor, usted, Iglesia, es llamado a ser un verdadero discípulo. Amén. Amén. Cuando veo el servicio pastoral que estamos ejerciendo, muchas veces a la carne no salen las cuentas. No salen las cuentas ni emocionalmente, Iglesia del Señor, ni siquiera materialmente. Ustedes conocen cómo es nuestra vida, ni nada, hermanos míos. Servimos al Señor porque somos sus discípulos. Amén. Y Él es nuestro amo. Y entonces, sobre esto quiero hablaros un poco. Quiero que se examinen por medio de lo que les voy a predicar. Y bueno, espero que usted sea un verdadero discípulo. Y si no lo es, pues que en esta tarde el Espíritu Santo redarguye su corazón. Amén. 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 En primer lugar, Iglesia del Señor, quiero dar a entender esto, que ser discípulo no es una profesión, sino más bien es una vocación. Un verdadero discípulo, el primer punto que tenemos que tomar, es el discípulo que permanece. ¿Amén? Ser discípulo, el ser creyente, no es una profesión, como hemos dicho, es una vocación. Y hay que tenerlo muy claro porque es para siempre. Amén. No hay discípulos de un momento del día o somos discípulos en la iglesia. No, fuera de aquí del culto también somos discípulos, Iglesia del Señor. De hecho, el verso comienza hablando de los judíos que habían creído en Él. Y esos que habían creído en Él, que se confesaban de alguna manera discípulos, en el versículo 37 procuran matar al Maestro. Fíjense qué diferencia. En un momento eran discípulos, pero luego eran unos falsos discípulos, Iglesia del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque una cosa es creer o tener fe, hermanos míos, como los demonios, que creen y tiemblan, hermanos míos, y otra cosa es permanecer en esta fe. Amén. Recuerdo, hermanos míos, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan, el Señor les da abundancia en milagros y empiezan a predicar la palabra del Señor, se empieza a extender a lo que los alguaciles de los sacerdotes lo traen
ante un concilio y les empiezan a cuestionarles. No os he dicho que no habléis más en el nombre de este que anunciáis. A lo que viene un hombre de la secta de los fariseos llamado Gamaliel, ¿recordáis? Y empieza a dar un discurso y empieza a decir: ¿recordáis de Teudas que vino con 400 hombres? Pero dice, muerto este, se acabaron, se dispersaron. Y luego llegó otro, uno que se llamaba Judas el Galileo. Dice, y le siguió mucho pueblo. Dice, pero pasó lo mismo. Murió este y se dispersaron. Y dice el verso 38 del capítulo 5 de Hechos, dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero fíjense lo que dice el verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Amén. Amén. Aleluya. Quien es un verdadero discípulo permanece en la palabra y no se dispersa. Amén. Aleluya. ¿Recordáis Juan? Estuve predicando aquí de la vid verdadera, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis. Aleluya. El llamado no es a tener fruto, iglesia. El llamado es a permanecer en él. Aleluya. Aleluya. Un verdadero discípulo permanece. Voy a ir corriendo porque no quiero extenderme. Permanece, iglesia del Señor. Amén. Permanezca, iglesia del Señor. Amén. Un discípulo debe de permanecer. Amén. Medite. Usted no sea un discípulo de 7 a 9. O lo extendemos un poquito más cuando vamos a cenar con la familia en la fe. No, debemos de ser unos discípulos a tiempo completo. Amén. Debemos de permanecer. Amén. Empieza la música, iglesia. Gloria a Dios. Primer punto, un verdadero discípulo permanece. Pero también un verdadero discípulo tiene que constantemente renunciar. Debe de renunciar a familia. Recuerden Lucas capítulo 9, verso 59, que el Señor le dice a un hombre, sígueme, y le dice, déjame primero que entierre a mi padre. Muchas veces tenemos, hermanos míos, que renunciar incluso a la familia. Somos llamados a renunciar a muchas cosas, iglesia del Señor. No creo que el Señor le llamara en medio de un sepelio y le dijera, bueno, deja ahora el entierro y vente. No, este hombre no quiso seguir al Señor poniendo excusa a la familia, anteponiendo la familia antes que las cosas del Señor. Y hermanos míos, nosotros, como iglesia del Señor, como verdaderos discípulos, hermanos míos, absolutamente nada se puede anteponer ante nuestro Señor. Amén. Ni siquiera ni la familia. Aleluya. A veces usted tendrá que renunciar a trabajos. Y esto lo veo constantemente en la iglesia pastorandi, que yo les intento ministrar. Es descansar en el Señor. El Señor traerá un trabajo que te pueda hacer de que puedas venir al culto fácilmente, de no tener ese agobio de perder los cultos. Hermanos míos, a veces tendremos que perder incluso y renunciar a trabajos. Recuerdo Marcos capítulo 1, verso 18, Pedro, cuando después de ver la multiplicación, hermanos míos, donde el Señor hizo llenar esa red de peces, dice, y dejándolo todo, al instante le siguió. ¿Está usted dispuesto a dejar incluso lo que parece ser que le da de comer? Pues como verdaderos discípulos, habrá momentos donde tendremos que decidir entre seguir a Cristo o seguir un trabajo. Y esto parece de risa o risorio, pero iglesia, créanse que no, que esto suele pasar mucho. ¿Recordáis el joven rico que viene a donde el Señor? Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ya saben toda la historia. Y le dice, bueno, pues a los profetas y a Moisés tienes. Bueno, eso lo he hecho desde mi juventud. Y ahora el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice, y entristecido se dio la vuelta y no le siguió al maestro. Sin embargo, Pedro dice, en el versículo 29 de Marcos 10 dice, Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Y yo meditaba, Nieves, en este verso, porque lo importante no es lo que sepas tú, lo importante es lo que sabe Él. Amén. Amén. Dice, tú sabes que nosotros lo hemos Gloria a dejado Dios. todo. A veces nosotros, ay Señor, es que yo siento que yo dejo, yo siento que yo hago. No, espera, ¿qué dice el Señor de todo eso? Amén. Tú sabes que hemos dejado todo. Bendito tu nombre, Aleluya. Señor. El Señor le dice en cierta ocasión a otro hombre, dice,
Las zorras tienen guarida y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Seguir a Cristo es tenerlo todo por secundario, iglesia del Señor. Amén. Ahora pregunto yo, ¿es malo tener guarida? ¿Es malo tener un nido? ¿Es malo tener un trabajo? ¿Es malo tener una casa? Iglesia del Señor, como discípulos, hay cosas que incluso tendrás que renunciar que para otros le es lícito. ¿Entendéis? O sea, hay cosas que como verdaderos discípulos, Carlos, tendremos que renunciar aunque para otros sea lícito. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar, como decía el pastor Andy, incluso a lo esencial? Se está poniendo el asunto muy complicado, ¿verdad, iglesia del Señor? Filipenses capítulo 2, verso 5, un bestseller, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Jesús renunció a muchas cosas, aunque le era lícito, iglesia del Señor, pero por dar testimonio y para que se cumpliera las Escrituras lo hizo. Usted está dispuesto a renunciar incluso cosas que aparentemente para la sociedad espiritual es lícito. Habrá veces que usted tenga que renunciar. Y a veces nos renunciamos porque nos acogemos a un marco de jurisprudencia, iglesia del Señor, a un marco bíblico de jurisprudencia. Como ya conocemos tanto la Biblia, llevamos tanto tiempo viniendo a la iglesia, hemos escuchado tantos sermones y hemos leído tan poquito la Biblia. A veces nos acogemos a mandamientos, iglesia del Señor, como por ejemplo, es que en mi familia, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Más concretamente creo que es el quinto mandamiento. Pero antes del quinto mandamiento está el primero. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Aleluya. Amén. A veces queremos hacer un treque y maneje el mandamiento con las cosas del Señor. Y es, mira, el Señor todo lo sabe. Amén. Todo lo sabe. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Somos llamados a renunciar a muchas cosas, Nieves, que incluso son lícitas dentro de la sociedad bíblica. Vamos allá. Un verdadero discípulo no debe procrastinar. ¿Qué es esto? Es aplazar una obligación o un trabajo. No debemos de ser así como discípulos, iglesia del Señor. Dice Lucas capítulo 9, verso 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Como que aplazó las cosas, ¿verdad? Quería seguirle al Señor, pero déjame que un poquito más tarde. ¿Y cuántas veces parece ser que hacemos de estas frases hechos? ¿Verdad? Ay, tengo que buscar al Señor un ratito. Un verdadero discípulo, hermano mío, nos llamaba a esto, iglesia del Señor. Déjame hacer esto un poquito más tarde, pastor. ¿Cuántas veces dejamos las cosas espirituales, como decía el pastor, por las cosas carnales? ¿Cuántas veces, iglesia del Señor, sientes que el Señor demanda de ti y dices tú, luego, Señor, no puedo ahora? Y anteponemos las cosas de la carne a las cosas del Espíritu. Ya por eso, por motivos de trabajo, familia, la carne, excusa, hermano mío. Y no solamente por esto, sino por las emociones. Las emociones, saben, iglesia del Señor, que nos juegan muy malas pasadas. Las frustraciones, los enfados, las limitaciones, ay, ahora no me encuentro con ganas. Tenemos que ejercer, iglesia del Señor, como verdaderos discípulos, aun cuando no estamos capacitados para ello. Yo habría dicho un fuerte. Amén. O sea, es alto el mensaje, es sencillísimo, pero cuando se vayan a casa, sé que el Señor les va a regalar muy en su corazón. Amén. Tenemos que ejercer como verdaderos discípulos, aun cuando creemos que no estamos capacitados para lo que el Señor nos da. Déjame, Señor, que me prepare y luego ya vuelvo. Oh, hermanos míos, recuerdo en Génesis capítulo 17, el Señor comienza así de esta manera, diciéndole a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén.
Si usted mira a la conjugación iglesia, no le dice, sé perfecto y anda delante de mí. Primero le dice, anda delante de mí y luego sé perfecto. Porque solamente podemos ir a la perfección cuando vamos delante de Dios, cuando obedecemos a la palabra del Señor. Permanecer, renunciar, no procrastinar. Iglesia del Señor, debemos de tener como discípulos un enfoque. Sí, como iglesia, como discípulos, debemos de tener un enfoque, iglesia del Señor. A este mismo que le dice, déjame que me despida primero de mi familia, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Nadie que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén, Señor. Y si se dan cuenta, no dice que no es apto porque no tiene fuerza. Dice que no dice que no es apto porque es débil. No dice que no es apto porque no está capacitado. No, dice que no es apto porque pone la mira hacia atrás. Yo creo que el Señor al que llama capacita. Amén. Amén. Y no a la viceversa, iglesia del Señor. Así es. Necesitamos como iglesia, como discípulos, tener un enfoque claro. Un enfoque claro. Un enfoque bíblico, iglesia del Señor. El enfoque no está basado en levantar iglesias, como siempre nos han enseñado, en llenar locales, en cantar bien o hacer campañas. El enfoque es vivir la palabra como guía a seguir. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Aleluya. Meditaba esta tarde, repasaba el sermón esta tarde, José, ¿y cómo podemos a veces enfocar nuestras vidas a la palabra? Hay un ejemplo muy hermoso de un maestro hacia su discípulo. Es el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice en 2 de Timoteo, ¿me dejan leer? Amén. En el capítulo 4, verso 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, como decía el pastor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya. Que el Señor nos ayude, iglesia del Señor, a ser discípulos, iglesia del Señor. Amén. Con un enfoque Amén, amén. 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 Con un enfoque en la palabra. ¿Sabe? En la iglesia de allí de Aranjuez sí ha ido gente de la iglesia porque en el tiempo de la pandemia decíamos de que teníamos que ponernos mascarilla. Es risorio, ¿verdad, iglesia del Señor? Nuestro enfoque debe de estar puesto en la palabra. Amén. No en nuestros sentimientos, ni nuestros pensamientos, sino en la guía a seguir. Amén. Un enfoque claro, iglesia. Amén. Aleluya. Por supuesto, que un verdadero discípulo debe de conocer la palabra. Amén. ¿Se está examinando usted? Amén. No me examine a mí, examínese usted. Amén, amén. O sea, usted permanece. Usted renuncia. Usted no deja las cosas que tiene que hacer para el Señor y no las deja para luego. Tiene un enfoque. Estudia la palabra. Conoce la palabra, iglesia del Señor. Creo que sí, que la iglesia, el pastor se encarga de enseñar la palabra. Y gloria a Dios por ello. Pero no solamente el pastor se tiene que preocupar, sino usted en su casa también tiene que seguir con la palabra. Aleluya. Porque el mismo compromiso que tiene que tener el pastor, iglesia, para predicar, el mismo compromiso que tiene que tener usted aquí para traer sus oídos bien abiertos para poder aplicarlo. Amén. Aleluya. Esto me ha pasado a mí, porque a veces escuchamos los sermones y se nos olvida. Aleluya. No se puede conocer la verdad si no conocemos la palabra. Otra vez, ancianos, no se puede conocer la verdad si no conocemos la palabra. Amén. Por eso dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya. Me hace bien porque el Señor era escritura, 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 con un enfoque súper claro, ¿verdad? Y recuerdo que Él multiplica los panes y los peces, pero su ministerio no fue seguir multiplicando panes y peces. Él multiplicó los panes y los peces y dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Un enfoque claro, hermanos míos, conociendo la palabra. Aleluya. Amén.
Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Yo voy súper rápido, pero esto de verdad no tiene que comer. Amén. Amén. ¿No creen que a veces nuestras predicaciones en la calle se quedan muy cortas? ¿No sienten, iglesia del Señor, que a veces cuando salimos a evangelizar quedamos, hermanos míos, muy escuetos, como muy... ha quedado vacío? Como que solamente a veces tenemos un Dios te ama o arrepiéntete. Como que a veces no tenemos, hermanos míos, la capacidad bíblica para anunciar el Evangelio. Ay, Señor, ayúdanos. Debemos de ser diestros en la palabra. Amén. Del Señor. No sé cuánto tiempo llevo predicando. Aleluya. No voy a estar mucho rato, pero tengo un punto de rodeo que Gloria a quiero Dios. aplicar a la Amén. iglesia. Gloria a Dios. Un verdadero discípulo debe de avivar el fuego. ¿Y qué quieres decir, pastor, con avivar el fuego? Iglesia del Señor. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Por lo cual, estos son consejos del apóstol Pablo a un discípulo amado llamado Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí no está hablando de hablar en lenguas. Aquí, hermano mío, no está hablando de levitar. Aquí no está hablando de chillar, no. El contexto, si usted lo lee, tiene que ver con no tener un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Así es. Amén. Es como, esfuérzate y sé valiente, José. Amén. De tener, hermanos míos, como verdaderos discípulos, a no acobardarnos. ¿En qué cosas debemos de avivar el fuego? A no tener cobardía, la iglesia del Señor. Esto es, pastor, para nosotros, en no hablar muchas veces por no querer ofender. Querida iglesia, usted cuando hable la verdad ofenderá a mucha gente. Es inevitable. Amén. Así es. Es inevitable. Amén. Hablar a un corazón de piedra es inevitable ofenderle. No sé si a usted le ha pasado, José Manuel, pero hablar con alguien que no es convertido, iglesia del Señor, es sacarle de sus casillas. ¿Verdad? Por eso, pastor, te aconsejo en el púlpito que avives el fuego del don que hay en ti. Amén. Amén. Que prediques a tiempo y destiempo. Que a veces tendrás que ofender a alguien. Que como pastores, iglesia del Señor, tenemos temor delante del Señor y no queremos hacer daño a nadie. Y el propósito de nuestras palabras no es hacer daño, sino edificar. Amén. Pero a veces para edificar hay que destruir. Amén. A veces para edificar hay que derrumbar. Amén. Hay casas, iglesia del Señor, que están tan quebrajadas que no se pueden reparar, que hay que demolerlas y volverlas a edificar. Amén. Por eso, discípulos, discípulas, Gloria a tu nombre, Señor. no se preocupen cuando usted aplica la verdad correctamente y las personas se ofenden. Es su llamado. A veces, hermanos míos, tenemos esa cobardía del estatus que tenemos ahí. O el qué dirán de nosotros, qué pensarán de nosotros. Qué mala jugada me ha pasado esto como pastor. El hacer cosas que ni siquiera el Señor me demandaba. El hacer cosas que el Señor me diga. Es que luego, con el tiempo, lo he podido contemplar. Moisés, no hacía falta que hicieras esto. ¿Cuántas fuerzas hemos desgastado, como dice el pastor Mar, en limpiar cerdos? Como discípulos debemos de limpiar ovejas. Amén. Como pastores limpiemos ovejas. Amén. Pero créanselo que hemos gastado muchas fuerzas y he abandonado muchas cosas, iglesia del Señor, por cosas que creo que me llenaban a mí de ego. Y ya saben, me conocen, que no tiene nada que ver el ego, sino que a veces mi corazón me juega muy malas pasadas. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Amén. Aleluya. Voy rápido, iglesia del Señor. Somos llamados, iglesia del Señor, a predicar la palabra, Amén. a llevar el fuego, a no ser cobardes, sabiendo que el Señor nos sostiene. Amén. Iglesia Casa de David, sabéis que Dios os sostiene.
Amén. Gloria a Que Dios. no son las fuerzas del arte, Gloria a Dios. que no son las Amén. fuerzas de los hermanos. Amén. Dios nos sostiene. Amén. Si ustedes ven la congregación de Aranjuez, morirían. Es que mi corazón está hecho en 1000 pedazos. Ya no sale sangre, José Manuel. Se va uno, viene otro, se va uno, viene otro, se va uno, viene otro, se va uno, viene otro. Al final, intento madurar en esto y Gemma me lo dice constantemente y a veces nos enfadamos por eso. El Señor sostiene la iglesia. Amén. Amén. No seamos cobardes ni entremos en cobardía. Amén. Que yo como pastor muchas veces me voy a mi cuarto como un cobarde. El Señor nos ha dado espíritu de cobardía, Amén. sino amor y dominio. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Una pregunta. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo saber, ancianos, si muchas veces estos hechos que yo les digo, les he informado de lo que me pasa a mí, ustedes intrínsecamente también tendrán otros problemas? Amén. Amén. ¿Cómo puedo saber si esto es del Señor o no es del Señor? ¿Cómo supo David de que era bueno que enfrentarse a Goliat? Imagínense la responsabilidad. Nosotros teníamos a Samuel, ¿verdad? El libro, y es hermosísimo. Y vemos cómo vence a Goliat. Pero imagínense, hermanos míos, los pensamientos de un siervo enfrentarse a un gigante de 3 metros. ¡Qué responsabilidad! ¿Cómo supo que tenía que hacer eso? ¿Cómo usted puede saber, iglesia del Señor, cuando tiene que orar, si viene de Dios o viene de la carne? ¿Cómo podemos discernirlo, iglesia del Señor? Es fácil. Déjeme que les cuente una pequeña historia mía. Estoy emocionado. Gloria a Dios. Mirad, yo antes de ser pastor de la iglesia de Aranjuez, asistí a una iglesia muy bonita, que era apóstata. De hecho tenía a una pastora, era un movimiento apostólico, profético, romano. Bueno, pues para quien lo conozca un poquito, Guillermo Maldonado. Bueno, pues yo salgo de ahí, gracias al Señor. Amén. Bueno, pues fíjenselo que dentro de toda la herejía era muy bonito porque había familiares, nos íbamos a cenar y había cosas, pues oye, que llevadas a Cristo, de verdad que me han ayudado mucho. Pero otras nieves han sido espeluznantes, constantemente liberaciones, demonio para arriba, demonio para abajo, en fin, profecía para arriba. Ya saben lo que es todo ese movimiento neopentecostal. Y yo me acuerdo que cuando ya el Señor abrió mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de su ley, Amén. recuerdo de que yo empezaba a leer y yo decía, esto no concuerda. Y seguía leyendo y decía, pastor, esto no concuerda. Y el pastor quería tenerme ahí y decía, bueno, tú dale tiempo, verás cómo todo se va arreglando. Hasta que ya me puse firme y dije, no puedo estar con este espíritu de cobardía. ¡Esto no es bíblico! Amén. Este pequeñín de unos 70 y pico, un poquito más alto que su pastor. Él me dirá unos 68. Pues se presentó delante de todos aquellos y le dijo, ¡no estáis haciendo la voluntad del Señor! ¿Sabéis lo que me dijeron? Que me estaba oponiendo al Espíritu. Bueno, pues créanselo que en mi ser hubo una tristeza. Me estoy poniendo. A ver si es que es verdad que soy un religioso. A ver si es verdad que soy un cabezón. A ver si es verdad, José Manuel, que estoy haciendo las cosas conforme a mi manera. Y no sé, ¿cómo puedo discernir esto, Señor? Y el Señor me dio una administración por medio de un sermón. Sabrás cuando las cosas vienen de Él y cuando vienen de ti. Cuando si lo que vas a hacer te enaltece a ti o engrandece a Dios. Amén. Amén. Y esto es increíble, iglesia del Señor, tome este consejo. Cuando vaya usted a hacer algo, medite, iglesia del Señor, si esto le enaltece a usted o da gloria al Señor. Amén, Señor. Amén. Hacemos muchas cosas, iglesia del Señor, inconscientemente, ya sea de la carne, iglesia del Señor, o sea del enemigo, pero iglesia del Señor, muchas veces nos levantamos nosotros como gigantes. Medite, sopese. ¿Cómo pudo ser que esos hombres en 2 Samuel capítulo 23, verso 15, cuando escucharon el deseo de su rey, de David, que dijo, ¡ay, si me trajeran de beber
del pozo de Belén. ¡Ay! Y recordáis esos soldados que dijeron, ¡ay! ¿El rey quiere beber el agua? ¿Cómo supieron ellos de que enfrentarse a ir a donde un ejército contrario, sacar el agua y traerse al rey David? ¿Cómo supieron ellos si eso le iba a agradar al rey? Muy fácil, porque no les engrandecían a ellos, cumplían el deseo. Amén, 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 amén. Por eso, Iglesia del Señor, como discípulos, como verdaderos discípulos, obremos para darle la gloria a Dios. Amén. No darle la gloria a los hombres. Amén. Aleluya. Y recuerde que es poder, pero también es amor y dominio propio. Amén. Lo vamos a dejar para otro día, ese cachito, ¿vale, Iglesia del Señor? Un verdadero discípulo, una verdadera discípula, tiene que huir de la tentación. Amén. Amén. Fácil, es de primero de primaria, pero es necesario estos sermones para nosotros. Amén, amén. Aleluya. Le dice el apóstol Pablo al gran Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A veces nos creemos titanes cuando el Señor te dice, huye. Qué fuerte te ves, ¿verdad? ¿Cuántas veces caes? Pues el apóstol Pablo le dice abiertamente a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. De la misma manera que huyó José, Iglesia del Señor, usted y yo debemos de huir. José huyó de la mujer de Potifar. Usted sabrá de lo que tiene que huir. Amén. Amén. Aleluya. Huye por tu vida, Iglesia. Amén. Huye por tu vida, discípulo. Cada uno sabe en qué es débil. Amén. Cada uno sabe de lo que tiene, Así es. qué debilidad tiene. Iglesia, no resista. Primero sométase a Dios, como dice Santiago, ¿no? Amén. Conocemos el verso, pero no le dé pie a la tentación, por favor. Aleluya. A veces es difícil discernir, Eli, qué es tentación y qué es prueba. ¿Verdad? Señor, esto es tentación o prueba. ¿Saben que en griego se menciona de la misma manera? Peirazo. Tome este consejo, Iglesia del Señor. La prueba es muy fácil. La prueba, cuando está pasando por una prueba, te hace que te acerques a Dios. Amén. Que busques a Dios. Amén. Cuando usted tiene una tentación a su vida, ese producto hace de que usted se aleje. Amén. Amén. ¿Verdad? Aleluya. La tentación te debilita. La prueba te hace muy fuerte. Amén. La tentación es destructiva. La prueba es productiva. Amén. Gozad cuando os halléis en diversas pruebas, porque produce paciencia. Aleluya. La tentación trae ira. La prueba trae bendición. Amén. Por eso, Iglesia, discípulo, donde esté pasando, si es una prueba, tranquilo. El Señor tiene todo bajo control. Pero si es una tentación, huye. Amén. Este es el punto que yo quería traerles hoy. Antes de completar. Gloria a Dios. Qué bien. Aleluya. Qué bueno. Le voy a decir a Antonio, toca el piano. Qué pena que seáis tan sosos, ¿eh? Bien que bien ha quedado ahora Antonio, ¿verdad? Les hago reír porque viene un punto fuerte. Amén. Hay que huir de la tentación, Iglesia del Señor. De acuerdo. Un verdadero discípulo debe de dar cuentas. Amén. Sí. Sí, sí. No estamos solos, Iglesia. Amén. Absolutamente todos debemos dar cuentas. Amén. Si el apóstol Pablo meditaba hoy en esto, meditaba mucho hoy en este verso, en Hechos capítulo 15, verso 4, después de todo lo que habían sufrido, recordáis la circuncisión, los judíos, los celosos de la ley, eran perseguidores, hasta que llegan Hechos capítulo 15, y vienen y dice, y llegando a Jerusalén, apóstol Pablo y Bernabé, fíjense, es que yo he pasado por ser desapercibido esto. Dice, y llegado a Jerusalén, fueron recibidos, fíjense,
por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Gloria a Dios. No había parado en esto, iglesia del Señor. Fíjese el apóstol Pablo toda la experiencia que tenía José. Antonio, vaya experiencias, ¿verdad? Pero aunque tenían muchas experiencias, cuando llegaron a Jerusalén dieron cuentas a su iglesia. Amén. Dieron cuentas a los apóstoles, iglesia del Señor, y dieron cuentas a los ancianos. Y estamos hablando del apóstol Pablo y Bernabé. ¿Acaso usted se cree más importante que ellos? Aleluya. Gloria a Dios. Me parece que cuando una persona es un poquito usada ya es intocable. El apóstol Pablo dice que vio cosas que el hombre no puede discernir, lo que es imposible, no puedo explicarlo. Y dio cuentas. Amén. 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 Aleluya. No creo que usted y yo, puede ser, seamos usados como estos dos hombres. De verdad que han sido usados de una manera increíble. Bendito tu nombre. Pues aunque fueron usados de una manera increíble, ellos dieron cuentas. Amén. Estoy hablando, iglesia del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Porque aún siendo el rey David, si me emociono, Gloria a Dios. aún era el rey David, y cuando vino Natán le dio las cuentas. He pecado contra Jehová. Gloria a Dios. Amén. Ay, Amén. Padre. Gloria a Dios. Iglesia, debemos de dar cuentas incluso de las cosas que los pastores no nos preguntan. Hay mucha bendición en ello. Amén. Yo hasta ahora no había experimentado lo que es tener un pastor bíblico. Ustedes no saben lo que es tener como pastor a un hereje. No sé si lo saben, pero es muy triste. Y yo encuentro mucha bendición en ir donde mi pastor y decirle cosas y darle cuenta incluso por las que no hace falta que le diga. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gracias. ¿Saben qué sermón que hoy predico? Hoy, aquí. ¿Saben que mi pastor sabía que iba a predicar? Gloria a Dios. Yo creo que hay bendición en esto. Amén. Pastor Mar, voy a predicar esto. ¿Me parece bien? Gloria a Dios. ¿Ustedes no creen que tenemos pastores bíblicos? Amén. ¿Ustedes no creen que es bueno descansar en este consejo pastoral puesto por Dios? Amén. Amén. ¿Saben? Lo digo así de rebote. ¿Sabe que el pastor sabe muchas cosas que usted no conoce? Y que el Señor le hará a usted escuchar cosas sin darse cuenta para que se las diga a su pastor. Para fin, ser ministrados. Amén. 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 Aleluya. O está el otro, el sincerísimo. No, es que yo soy así, lo digo de esta manera. No, cuando se acerque usted a dar cuentas, de las cuentas de la manera como el Señor nos demanda. Iglesia del Señor, con temor y temblor. Si fue el apóstol Pablo y se dirigió donde el apóstol Pedro, donde el concilio de Jerusalén, y le vimos hablando con un sometimiento. Amén, amén. Que cuando le dicen, haz esto, esto y esto, dice, vale. Gloria tenga el nombre Gloria a del Dios. Señor. Amén. Bendición. Cuando vengamos a hablar, a dar cuentas a nuestros pastores, con temor, iglesia del Señor, dice que ellos velan por vosotros y están puestos por quién, por el hombre. Escuchen bien, que los pastores están puestos por Dios. Amén. Amén. Es que a veces se nos pasan cosas desapercibidas. Es que están puestas por Dios. Amén. Que usted se puede pasar un semáforo en rojo cuando hay un policía. Está puesto por la DGT, Dirección General de Tráfico. Pásese usted el semáforo. 200 euros de multa y creo que son 3 puntos. ¿No lo hace a que no? Pues a su pastor, el Señor le ha puesto Dios. Amén. Amén. Si meditáramos un poquito en esta palabra. Amén. Gracias. Que Dios ponga un hombre para que usted dé cuentas. Y que luego este hombre dé cuentas. Gloria a tu nombre. Usted puede meditar en cuántas veces hemos pecado y hemos errado en esto. En cuántas veces hemos despreciado a nuestros pastores. Y bueno, no, es que yo llevo 20 años de evangelio. Si da igual. Si es que es un mandamiento.
¿Saben? Dar cuentas. Muy bien. Dar cuentas a nuestros pastores. La Iglesia del Señor revela la genética de oveja que tenemos. Gloria a tu nombre. Las ovejas están sometidas a un pastor. Amén. Iglesia, debemos de dar cuentas. Amén. Amén. Porque si no le das cuentas, como bíblicamente te dice la palabra, un día también darás cuentas arriba. O abajo. Un punto más, ¿vale? Gloria a Dios. Dar cuentas. Por supuesto, hay que tener testimonio. Como discípulos verdaderos, hemos de tener un testimonio. Amén. Amén. No, cumplo todo esto, pero aquí ya no yo. Pues no vale absolutamente nada. Claro que sí. Y dice le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos, cómo se presenta el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, y dice, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Amén. Amén. Su testimonio debe de ser ejemplo para los que han de creer para vida eterna. Amén. ¿Saben? La tentación es vertical, el testimonio es horizontal. Usted debe de tener testimonio con los de fuera, con los de dentro, con los de fuera. Usted es llamado a ser un discípulo con testimonio. Amén. Representamos la imagen de Cristo. Amén. Aleluya. Alguien dijo que los cristianos leen la Biblia y los del mundo leen cristianos. Amén. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo dice, no tengas en poco tu juventud. Iglesia, no tengas en poca estima tu corta estancia como iglesia. Que nadie, no te preocupes. El Señor nos sostiene. Que nos seamos hombres y mujeres. Amén, Bueno, Señor. testimonio. Amén. ¿Termino? Termino. Debemos tener buen testimonio, Candy, aun cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos. ¿Sí? Amén. Debemos de dar testimonio aun cuando las cosas no salen y te quedas en 33. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues aún así tenemos que dar testimonio. Amén. Tenemos que dar testimonio aun cuando Dios calla. Recuerdo un pastor que era muy fogoso, un hombre del Señor. Es una historia verídica, es verdad. Y él predicaba fiel a la palabra, un poquito exagerado, Iglesia del Señor, y recuerdo de que pues cayó enferma su niña. Su niña con 12 años, gravemente enferma de cáncer. Bueno, pues como él era de este genio, pues él decía, yo creo que Dios puede sanar el cáncer. Amén. Pues ¿sabes? La niña empezó a llorar y su fe no se disminuía y él seguía predicando y guardando el testimonio y predicando, y él decía, aunque mi niña está más enferma, yo creo que Dios puede curar el cáncer. La niña seguía esperando, y su predicación era esta: yo creo que Dios puede curar el cáncer. Al poco tiempo la niña falleció. Y todos, en el sepelio, todos en el entierro, pues esperaban unas palabras diferentes de este siervo. A lo que este siervo se levanta y dice, yo creo que mi Dios puede sanar el cáncer. Amén. Creía en Dios que podía sanar el cáncer, aunque su niña había muerto de Amén. cáncer. Amén. Amén. Guardemos el testimonio aun cuando las cosas no salgan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Permanecer, bueno,
luchar, iglesia, recapitulamos, permanecer, renunciar, procrastinar, no, tener un enfoque, conocer la palabra, predicar, no solamente conocerla, sino predicarla, amén. No ser cobardes, avivar el fuego, huir de la tentación. Iglesia del Señor, seamos verdaderos discípulos, se den cuenta que tengan buen testimonio. Amén. Y yo meditaba y pensaba, ¿en cuál de estas áreas estoy mal? Y yo medito, no, ¿en cuál de estas áreas estoy bien? Hermanos míos, Iglesia del Señor, termino. Por favor, he dicho ya 3 veces que termino. Aleluya. Tengamos buen testimonio. Prediquemos la palabra. Anunciemos el Evangelio. Seamos verdaderos discípulos. Y posiblemente se podrá añadir más puntos al mensaje. Pero esto es un comienzo para examinar su vida. Amén. 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 No es un mensaje para que hoy salga de aquí y empecemos a hablar de hamburguesas. Salgamos de aquí meditando. Señor, soy tu discípulo. O Señor, soy tu discípulo. Y aunque no doy la talla, Señor, sé que tú vas a hacer en mí. Amén. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Aleluya. Gloria a tu nombre.